Hola analistas y amigos de Data, espero que estén muy pero muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Empezó un nuevo año y en esta ocasión les traemos un tutorial desde cero para quienes quieran empezar en este 2024 a analizar y visualizar datos con Power BI. Quienes ya lo estén utilizando igual lo pueden realizar, poner en práctica lo que ya saben y también explorar algunas de las últimas actualizaciones que vinieron en los últimos meses del año pasado. En la descripción del video van a encontrar el enlace a todos los recursos que vamos a utilizar en este tutorial, así lo pueden descargar e ir realizando la práctica junto conmigo. Ahora sí, vamos al video. Lo primero que tenemos que hacer es descargar Power BI o actualizarlo si es que ya lo tenemos descargado. Para eso vamos a ingresar a la tienda de Microsoft y aquí en la barra de búsqueda vamos a buscar precisamente a Power BI. Nos vamos a encontrar con todas las opciones que nos devuelve esa búsqueda, pero nos vamos a quedar con esta que es justamente la versión de escritorio. Hacemos un clic. Si no tienen el programa instalado todavía, como es mi caso, se van a encontrar con este botón de obtener. En cambio, si ya lo tuvieran instalado, van a tener aquí la opción de abrir, o si ya lo tuvieran instalado pero restara instalar alguna actualización, también desde aquí lo van a poder actualizar. En este caso voy a hacer clic sobre obtener y vamos a esperar unos minutos entre que se descarga y se instala la versión de escritorio de Power BI. Vean que ya se instaló y ahora el botón que tengo es abrir. Voy a hacer clic sobre él y ya veremos cómo se inicia el programa en nuestro equipo. Vamos a volver por un instante a la tienda de Microsoft porque aquí les quiero mostrar una opción que es interesante habilitar, ya que Power BI mes a mes se está actualizando e incorporando algo nuevo a la versión de escritorio, alguna visualización nueva o alguna modificación a la interfaz, y siempre es interesante tener esa última versión para ahorrarnos el trabajo de ingresar a la tienda, darle a actualizar. Podemos, desde las opciones de configuración que tenemos aquí arriba y a la derecha, vean que tenemos iniciar sesión o configuración, vamos a configuración. Y lo que les decía es que las actualizaciones automáticas de las aplicaciones es interesante tenerlas activadas justamente para tener siempre esa última versión y trabajar sobre lo más reciente de Power BI. Ahora que ya lo tenemos instalado, vamos a ir a Archivo, Opciones y Configuración, Opciones, y nos vamos a encontrar con esta ventana justamente de opciones y nos vamos a ir al apartado de características de versión preliminar. Lo que les comentaba hace un ratito, que mes a mes hay alguna novedad en Power BI, pero muchas veces esas actualizaciones o esas novedades se ponen a disposición en una versión preliminar y por lo tanto podremos nosotros elegir si queremos habilitar o no habilitar esa característica. Tenemos varias opciones. Sobre cada uno de estos puntos vean que tenemos un link que nos lleva a más información si es que queremos profundizar en alguna cuestión puntual. De momento lo que quiero que revisemos aquí es que tengamos 4 características de versión preliminar habilitadas porque las vamos a utilizar en el desarrollo de todo este proyecto. La primera que quiero que habiliten es la de interacción en el objeto. Yo ya lo tengo aquí habilitado. La segunda es nueva tarjeta visual. La tercera es objeto visual de botón de segmentación, que también lo tengo habilitado. Y la cuarta es vista de consultas DAX. Si alguna de estas 4 ustedes las tuvieran sin el check, selecciónenlo y luego presionen aceptar. En caso de hacer alguna modificación precisamente en esta selección de las características de versión preliminar, Power BI les va a pedir que reinicien el programa para que se apliquen los cambios. En este caso, como ya tenemos habilitadas las 4 que vamos a utilizar, no fue necesario hacerlo.
Ahora que ya descargamos e instalamos Power BI, lo siguiente que tendremos que hacer es descargar los datos sobre los cuales vamos a trabajar. En la descripción del video van a encontrar el enlace que les va a permitir descargar este archivo Excel, donde se nos muestra un registro de empleados según datos del Departamento de Recursos Humanos. Nos vamos a encontrar con el identificador del empleado, nos vamos a encontrar con el detalle de qué función realiza, en qué departamento o área de la empresa, en qué región o país se encuentra ese empleado, cuál es su nivel educativo, cuál es su género, cuál es su modalidad de trabajo, si es presencial, remota, tiempo completo o medio tiempo. También nos vamos a encontrar con la fecha de contratación, nos vamos a encontrar con el estado, es decir, si ese empleado está activo o inactivo, y en caso de estar inactivo nos vamos a encontrar con la fecha de baja. Esto enseguida lo vamos a conectar a Power BI, pero quiero que aquí observemos dos cuestiones. La primera es que estos datos se encuentran en una hoja que se llama hoja Dataset Recursos Humanos, y a la vez estos datos ya tienen un formato tabla. Vean que si nos posicionamos sobre cualquier celda, aquí se nos habilita una pestaña de diseño de tabla y nos encontramos con el nombre de la tabla, que se llama precisamente tabla Dataset Recursos Humanos. Vamos a cerrar este archivo y nos vamos a Power BI. Entonces, ya logramos descargar la versión de escritorio de Power BI. Ya descargamos los datos sobre los cuales vamos a trabajar, que son un archivo Excel. Ahora falta conectar estas dos cuestiones. Desde Power BI vamos a conectarnos a Excel. Lo podemos hacer desde varios lugares. Aquí en el centro, de forma muy llamativa, ya se nos invita a importar datos desde Excel. Lo podremos hacer haciendo un clic ahí. También lo podremos hacer desde inicio, libro de Excel. Vean que tenemos un botón específico. También lo podemos hacer desde inicio, obtener datos, libro de Excel. También lo podremos hacer desde inicio, obtener datos, más. Y nos vamos a encontrar con todas las opciones disponibles. Y la primera es libro de Excel. Voy a ir por este camino, selecciono y presiono conectar. Se nos va a abrir una ventana para que precisamente indiquemos cuál es ese archivo que queremos conectar a Power BI. Yo tengo el archivo en el escritorio, se llama Dataset Recursos Humanos. Lo selecciono y presiono abrir. Power BI se va a conectar a ese archivo y se nos va a mostrar esta ventana de nombre navegador, donde se nos detalla qué fue lo que se encontró. Y vemos la hoja Dataset de Recursos Humanos y vemos la tabla Dataset Recursos Humanos, lo que hace unos minutos revisábamos desde Excel. También observen que si nos posicionamos sobre uno u otro, se nos carga también una vista previa que nos permite tener una idea de los datos que están en ese archivo Excel. Si bien aquí tenemos la hoja y la tabla, vamos a hacer un check en tabla. Y esto es una buena práctica en Excel, trabajar con tablas y no con rangos de celdas, y particularmente aquí en Power BI esto nos va a ser de utilidad porque si luego se van agregando datos a esa tabla de Excel, Power BI también lo va a reconocer y lo va a incorporar al análisis que estemos realizando aquí. Luego que hice el check en los datos a los cuales me quiero conectar, voy a tener aquí debajo dos opciones, una que es cargar y otra es transformar datos. ¿Y cuál es la diferencia entre estas dos opciones? Si presionamos cargar, ya avanzaríamos directo a la conexión entre Power BI y el archivo. En este caso sería viable porque el origen de mis datos, es decir, el archivo Excel, ya está pulido y bastante ordenado, pero puede ser que el archivo base sobre el cual vamos a trabajar, es decir, el archivo al cual nos vamos a conectar desde Power BI, no esté tan ordenado y sea necesario hacer algún ajuste o alguna transformación en esos datos. En ese caso tendríamos que ir por la opción de transformar datos y se nos va a abrir
la interfaz de Power Query, donde podremos hacer estas modificaciones. Es bastante común el tener que hacer alguna transformación, pero en este caso podemos ir directamente a cargar. Power BI empieza a conectarse y vemos cómo se abre aquí a la derecha el panel de datos, que si expandimos y vamos a aumentar un poquito el tamaño aquí, nos encontramos justamente con todos los campos o todas las columnas que tenía o que tiene nuestro archivo Excel. Está el nombre de la tabla que tiene nuestros datos y luego aquí todas las columnas. Ya hecha la conexión y la carga de los datos, vamos a explorar un poco la interfaz de Power BI. En la parte superior nos vamos a encontrar con las clásicas pestañas que están en casi todos los productos de Microsoft. Tenemos inicio, insertar, tenemos aquí algunas opciones de modelado, una pestaña de ver, otra de optimizar y otra de ayuda. Particularmente en este tutorial vamos a trabajar con opciones de inicio, insertar y ver principalmente. Luego tenemos el área central, que como bien pueden observar ya se nos está invitando a que creemos objetos visuales, porque ya tenemos datos conectados. Entonces el siguiente paso es empezar a crear objetos visuales y a avanzar en nuestro análisis. Luego en la parte inferior observen que podemos trabajar con distintas páginas y podemos tener distintas visualizaciones o distintos análisis en la página 1, algún otro en la página 2. También podemos ajustar el nombre de la página haciendo aquí un doble clic. Si nos vamos a la derecha, nos vamos a encontrar con lo que llamamos los distintos paneles. Tenemos por aquí el panel de datos, donde se nos muestran todos los campos vinculados a cada una de las consultas. Pero el panel de datos obviamente no es el único panel. También tenemos uno de filtros. Tenemos también un panel de formato que nos va a permitir hacer distintos ajustes sobre las visualizaciones que de a poco vamos a ir creando. Si venimos aquí al icono de más, nos encontramos con el listado de todos los paneles disponibles y que podemos habilitar. Vimos recién el panel de datos y el de formato y son principalmente los que vamos a trabajar en este proyecto, pero tenemos también aquí otras opciones que podemos ir habilitando, ya sea desde el botón de más que se muestra aquí a la derecha o desde las opciones de ver y el apartado mostrar paneles. Vamos a minimizar aquí y también el de filtros. Vamos a expandir el de datos, así nos encontramos nuevamente con lo que ya cargamos. Y ahora nos vamos a ir a las opciones de la izquierda, donde estamos aquí en la vista informe, que es precisamente donde vamos a visualizar los gráficos y objetos visuales que resulten de nuestro análisis. Después tenemos la vista tabla, desde donde podemos explorar un poco nuestros datos, es decir, se nos muestra aquí lo que vendría a ser una versión de esa tabla de Excel a la cual nos conectamos. Desde aquí podemos familiarizarnos un poco con nuestros datos. Por ejemplo, vemos que en función tenemos función administrativa y operativa. Dentro de departamento se nos listan aquí todos los departamentos. Podríamos incluso aplicar algún filtro. Lo mismo en el estado, vemos que las opciones son activo o inactivo. Si selecciono únicamente inactivo, se va a aplicar el filtro y me voy a encontrar con la data de la fecha en que el empleado inactivo fue dado de baja. Voy a quitar aquí, seleccionar todo. Si nos hubiéramos conectado a más de una tabla, tenemos un panel de datos y podríamos ir de una tabla a otra si fuera el caso. Luego tenemos una vista de modelo, que no lo vamos a usar demasiado en este proyecto, pero sepan que hay mucho por aprender y por descubrir en cuanto al modelado, y obviamente en la medida que se va complejizando el análisis vamos a tener que conectarnos a distintos orígenes de datos y a la vez esas consultas van a estar conectadas de una u otra forma entre ellas. Bueno, esas conexiones se ven y se trabajan desde justamente esta vista de modelo. Y luego tenemos un cuarto icono que es la vista de consultas DAX,
una de las características de versión preliminar que habilitamos. Esta opción está disponible desde hace poquito tiempo. Tampoco vamos a trabajar demasiado con ella en este proyecto, pero sí quiero que utilicemos algo súper útil que nos va a servir incluso si todavía no sabemos nada de DAX, no entendemos lo que es DAX ni para qué sirve. Observen que al seleccionar aquí vista de consultas DAX se me muestran los datos. Yo me puedo posicionar sobre la tabla Dataset Recursos Humanos, hacer un clic derecho e ir a consultas rápidas, y desde consultas rápidas podría ir a solicitar que se muestren las primeras 100 filas. Esto podría ser útil si es que no tengo mucho conocimiento de mis datos, no sé cómo están compuestos, que no es nuestro caso porque ya lo vimos tanto en Excel como aquí desde la vista tabla. La opción que quiero que sí revisemos es lo de mostrar estadísticas de columna. ¿Y qué sucede aquí? Se ejecutan una serie de consultas DAX y se me muestran ciertos estadísticos que resumen mis datos. Se nos muestra a qué tabla y a qué columna refiere cada uno de estos cálculos que se muestra a continuación. Aquí vemos que se cuentan los valores, hay 3.520 registros, salvo para fecha de baja. Se cuentan los valores distintos correspondientes a cada columna de la tabla. Luego aquí se nos muestran mínimos y máximos. En lo que refiere a los datos de tipo texto no tiene demasiado sentido, pero en cuanto a las fechas sí podemos identificar que la fecha de contratación mínima es el 2013 y la máxima es en el año 2020. Si quisiéramos detenernos aquí sobre el estado del empleado, vemos que hay 3.520 registros también y los valores distintos son dos, como ya habíamos visto, activo o inactivo. Si nos movemos hacia la derecha, hay otro montón de cálculos y de rangos que en este caso puntual no aplican, pero cuando vayamos avanzando en análisis más complejos, esto puede ser realmente útil. Vamos a volver de momento a la vista informe y a inicio. Antes de seguir vamos a guardar el archivo desde el icono guardar que se muestra arriba y a la izquierda. Le vamos a dar un nombre, el que gusten, y lo van a guardar en la ubicación que prefieran. Presionamos guardar, ya nos aseguramos de tener almacenado lo que hemos trabajado hasta este punto. Entonces ya guardamos nuestro archivo y seguramente están algo ansiosos por empezar a crear visualizaciones, pero antes de eso creo que es importante que repasemos cuál es la consigna o el objetivo de este reporte. Así que me traje una pequeña lista a esta página que se llama justamente consigna, y lo que les quiero contar rápidamente es que vamos a calcular la cantidad total de empleados, la cantidad de empleados activos y también la de inactivos. Son cálculos muy sencillos, pero vamos a ver dos formas de hacerlos. Primero, utilizando medidas implícitas y el panel de filtros. Entonces vamos a ver qué son las medidas implícitas y cómo utilizar el panel de filtros. Y luego vamos a calcular lo mismo, pero utilizando medidas DAX o lo que vendrían a ser medidas explícitas. Una vez construyamos esos cálculos de estas dos formas, vamos a visualizar esas cifras y visualizar nuestros datos con gráficos de tipo circular, de anillo, de rectángulos. También vamos a utilizar tarjetas y segmentadores de datos, además de también un mapa donde vamos a poder identificar dónde están los empleados o dónde se ubican en las distintas regiones. Vamos a ir a la página 1, vamos a cambiar el nombre haciendo un doble clic y vamos a poner implícitas, porque justamente aquí vamos a trabajar con este tipo de medidas. Antes de definirlas, vamos a ver con un ejemplo de qué estamos hablando. Desde inicio, insertar,
Vamos a ir por una tarjeta de tipo nueva. Se me va a mostrar aquí una especie de previsualización de este objeto visual y se me va a desplegar este panel de opciones desde donde voy a poder cambiar el tipo de visualización. Si es que la seleccioné mal, vean que aquí tenemos tarjeta nueva, pero podríamos seleccionar uno de columnas o de barras. En este caso voy a volver al de tarjeta nueva y voy a poder seleccionar aquí debajo los datos que quiero que se muestren en esta tarjeta. Una vez que hago clic sobre agregar datos, se van a desplegar justamente los datos que tengo en este archivo. Y una primera pregunta que se nos puede plantear, si es que nuestro objetivo es, como decíamos, calcular la cantidad de empleados, es ¿cuál es un buen elemento para contar esta cantidad? Parece estar claro que el identificador de empleado, el ID de empleado, es un buen campo a contar para ver cuál es la cantidad que tengo, ya que si se cumple con las condiciones que en general tienen los identificadores, estos van a ser únicos, no se van a repetir y van a identificar de forma inequívoca a cada empleado. Vamos a seleccionar ese campo haciendo el check. Vamos a aumentar el tamaño de la visualización para ver qué se nos está mostrando. Vean que aquí se está mostrando el ID del empleado según primera fecha y lo que se me muestra aquí debajo es justamente uno de esos IDs. Esto es porque, bueno, estamos frente a un dato de tipo texto y Power BI no entiende de entrada que lo queremos contar, sino que nos muestra el primer dato que encuentra. Pero sin que nos demos cuenta, aquí ya hay una medida implícita por detrás. Medida implícita que podemos nosotros editar y modificar. Observen que aquí en datos tenemos justamente primera fecha ID de empleado. Tenemos la cruz para eliminar ese dato de esta visualización, pero también tenemos esta flechita que va hacia la derecha que dice opciones de datos. Y aquí podremos editar la medida implícita. Vean que primero se nos pregunta cuál es el campo sobre el cual queremos trabajar. ID de empleado es correcto. Pero luego en agregación ven que tenemos otras opciones, como por ejemplo primero, último, recuento distinto o recuento. Si vamos por recuento, vean que la cosa cambia. Ahora se me muestra un dato que parece tener más sentido. Dice 3,52 mil. Si recuerdan algo que estuvimos viendo en la vista DAX hace poco rato, teníamos justamente recuento del ID de empleados y es 3520. Entonces esta exploración inicial que hicimos de nuestros datos con la vista DAX es coherente con lo que de forma implícita Power BI está calculando acá. Si queremos ver mejor esta cifra, podemos hacer clic sobre este botón, este pincel que tenemos aquí abajo, ir a más opciones y se nos va a desplegar el panel de formato. Dentro del panel de formato vamos a poder hacer justamente ediciones al formato de esta visualización y vamos a tener un apartado valores de llamada y vamos a poder indicar cómo queremos que se muestren las unidades. Vean que está en automático y al estar en automático Power BI lo resume de alguna forma para mostrarlo como cree que es mejor, pero en este caso lo que cree Power BI no es la forma que queremos. Entonces vamos a ir por ninguno y ahora sí vemos el 3520. Si volvemos aquí al botón de interacción sobre el objeto, que en realidad así fue como se llamó en el momento en que se lanzó esta modificación, pero bueno, se llama compilar un objeto visual. Lo que les quiero mostrar es que, en definitiva, una medida implícita es un cálculo que hace Power BI sin que tengamos nosotros la necesidad de escribir una fórmula. Puede suceder que eso que Power BI haga por su cuenta no sea precisamente lo que nosotros necesitamos y lo podemos editar desde esta flechita de más opciones. También les comento que aquí las opciones que se muestran en agregación, en este caso dice primero, último, recuento y recuento distintivo, que en realidad vendría a ser el recuento de valores únicos. Pero si estuviéramos trabajando con otro tipo de datos, como por ejemplo datos numéricos,
Aquí nos encontraríamos con otras opciones, como por ejemplo media, mediana, y podríamos calcular de esta forma promedios o alguna otra cosa de este estilo también de forma implícita. Si regresamos por un momento a la página de consigna, vamos a ver que lo siguiente que nos proponíamos calcular es la cantidad de empleados activos. Entonces vamos a volver a implícitas, vamos a posicionarnos y a seleccionar esta visualización. Antes vamos a ajustarle el tamaño, vamos a copiarla con control C y a pegarla o con control V o haciendo un clic derecho y pegar. La arrastramos y vamos a ver cómo llegar a la cantidad de empleados activos utilizando esta medida implícita que ya tenemos y el panel de filtros. Si venimos aquí al panel de filtros, lo vamos a explorar un poquito. Vamos a ver que tenemos como tres grandes sectores. Primero, los filtros que aplican al objeto visual que tengo seleccionado. Luego, filtros que aplican a la página. Y luego, filtros que aplican a todas las páginas. En este caso, yo quiero filtrar los empleados activos. Entonces me podría posicionar aquí en filtro de página, venir al panel de datos, arrastrar status aquí y seleccionar, por ejemplo, activo. Pero observarán que a propósito hice esto en filtro de página. Entonces ese filtro aplicó tanto a la primera tarjeta que yo había creado como a la segunda. No es lo que queremos. Entonces vamos a eliminarlo de ahí. Aquí tengo status y lo vamos a arrastrar aquí a filtro del objeto visual y vamos a seleccionar activo. De esta forma únicamente se está aplicando ese filtro a la segunda tarjeta y no a la primera. Voy a copiar esta segunda tarjeta y pegarla. Tengo aquí la tercera. Vean que en este caso, como copié una visualización que ya tiene un criterio para filtrar, criterio que se lo indiqué en el panel de filtros, también se copió ese filtro. Entonces tendré que tener la precaución de cambiarlo. Puedo quitar activo y agregar inactivo. Y de esta forma, mediante medidas implícitas, logramos llegar a las tres cifras que queríamos. Podríamos venir a la primera tarjeta que tenemos y podríamos, por ejemplo, agregarle un título que sea justamente cantidad total de empleados. Si venimos a la segunda, vamos a habilitarle el título y vamos a indicar cantidad de empleados activos. Mientras que en la tercera vamos a ir por cantidad de empleados inactivos. De esta forma podemos diferenciar las tres cifras que calculamos y ahora vamos a calcularlas mediante medidas explícitas DAX. Vamos a la página 2, aquí vamos a cambiarle el nombre y vamos a llamarle DAX. Y se preguntarán qué es esto de DAX. Bueno, justamente son expresiones para el análisis de datos. Es un lenguaje que nos va a permitir realizar cálculos y medidas muchísimo más potentes que lo que Power BI puede hacer de forma implícita. Es decir, todo esto que Power BI hace por su cuenta es maravilloso, es sencillo, es súper intuitivo y les invito a que investiguen y a que hagan pruebas con estas medidas implícitas, pero va a llegar un momento en que van a necesitar realizar cálculos más potentes, donde van a estar trabajando además con volúmenes de datos muy elevados y van a necesitar que el reporte sea un poco más eficiente. Además, seguramente se les va a plantear la necesidad de ir realizando sus cálculos y sus medidas de forma incremental. ¿Qué quiero decir con esto? Que van a empezar calculando algunas medidas muy sencillas, como por ejemplo puede ser contar la cantidad de empleados, pero luego puede ser que necesiten apoyarse en esa medida para calcular otra medida, y en ese caso es importante poder ir reutilizando los cálculos que ya hice, lo cual nos ahorra trabajo, hace que el reporte sea más eficiente
y además, por supuesto, nos permite llegar a resultados mucho más potentes y que agreguen muchísimo más valor a nuestro análisis. Particularmente en este video vamos a ver dos fórmulas muy sencillas, una que es contar filas y también una versión o una aplicación sencilla de Calculate que seguramente lo han escuchado, y si no, a la brevedad lo van a escuchar porque es una de las expresiones más populares o más conocidas de DAX aplicada en Power BI. Y también vamos a ver cómo es esto de reutilizar las medidas. Estoy aquí en la página que llamé DAX. Voy a minimizar el panel de filtros, también el de formatos. Voy a abrir el de datos. Y vamos a ver que para crear una nueva medida lo podemos hacer posicionándonos sobre nuestra tabla o consulta, haciendo clic en los tres puntitos y yendo a nueva medida. También lo podríamos hacer desde inicio, cálculos, nueva medida. Yo lo voy a hacer desde inicio. Vean que cuando hago clic sobre ese botón, aquí se me muestra una barra de fórmulas. Puedo aumentar el tamaño de este texto presionando la tecla control y el scroll del mouse. Aquí lo veo ya más grande. Y lo que tenemos es un signo de igual. A la izquierda de ese signo de igual tenemos la palabra medida, que es el nombre que se le ha asignado de forma predeterminada a esta medida, pero obviamente lo vamos a cambiar y le vamos a poner total empleados. Y a la derecha del signo de igual vamos a escribir nuestra expresión. Para contar las filas vamos a utilizar la función justamente contar filas, que se llama count rows. Vean que cuando empiezan a escribirlo ya se va a mostrar una lista de sugerencias. Pueden o escribir la expresión completa o la empiezan a escribir y luego la seleccionan. Una vez la seleccionan, se va a mostrar otra lista de sugerencias con un montón de otras expresiones que de momento vamos a ignorar, pero sí quiero que se detengan aquí arriba porque se nos muestra justamente los argumentos que esta expresión DAX necesita. Y como es una expresión muy sencilla, lo único que necesita es que le indiquemos una tabla. Y al indicar la tabla, lo que va a hacer es contar el número de filas de una tabla. Muy sencillo. Y nuestra tabla se llama tabla dataset. Entonces, si empezamos a escribir, ya vean cómo dentro de las sugerencias está nuestra tabla. La seleccionamos, cerramos paréntesis y venimos aquí al check para confirmar o validar esta medida. Presionamos. Al confirmar vemos en el panel de datos cómo se creó la medida, y lo que nos sucede es que a golpe de vista no sabemos qué está calculando esta medida. Es decir, no se muestra ningún error, porque si hubiera algún error aquí se nos alertaría. Vean, por ejemplo, si yo aquí borro una H y voy al check de confirmar, se me muestra aquí un error porque dice que no se pudo encontrar esa tabla, y también se me indica aquí en color rojo que hubo algún problema. Vuelvo a agregar la H, valido, ese problema se me va, pero no veo el resultado de mi cálculo. ¿Cómo puedo hacer para verlo? La manera más sencilla y clásica y que siempre se ha utilizado es crear una visualización y arrastrar esta medida. Pero en este caso no vamos a hacer eso, sino que vamos a venir a la vista DAX, nos vamos a posicionar sobre esta medida, vamos a venir a los tres puntitos y vamos a ir a la opción calcular. Lo que hace, o mejor dicho, lo que podemos hacer desde la vista de medidas DAX es evaluar esta medida que acabamos de crear sin la necesidad de insertar una visualización y demás. Que a ver, lo vamos a hacer ahora en 30 segundos, pero cuando estén trabajando con un montón de medidas, pueden querer evaluar puntualmente una medida sin la necesidad de tener que insertar un gráfico, una tarjeta, en fin, ¿sí? Vamos a volver a la vista informe. Vamos a venir por un momento a la página que llamamos implícitas. Vamos a seleccionar esta primera tarjeta, la vamos a copiar, la vamos a pegar. Vamos a venir aquí a interacción sobre el objeto. Vamos a quitar recuento de empleado y vamos a agregar
la medida total empleados. Vean cómo de esta forma llegamos también a 3520. Y otra de las ventajas de utilizar DAX o medidas explícitas es que no vamos a necesitar el panel de filtros para aplicar filtros. O dicho de otra forma, podemos escribir expresiones que por sí mismas apliquen determinado filtro. Yo quiero ahora calcular la cantidad de empleados activos. Entonces voy a escribir una expresión donde cuando calcule la cantidad de empleados únicamente calcule los empleados activos. Para eso vamos a crear una nueva medida, venimos a datos, a la tabla, vamos a los 3 puntos, nuevas medidas. Vamos a llamarla total empleados activos. Nos venimos a la derecha del signo de igual, aumentamos más el tamaño de la fuente si es que no vemos bien lo que vamos a escribir. Como dije, lo podemos hacer presionando control y el scroll del ratón, la ruedita. Y aquí en total empleados activos dijimos que íbamos a utilizar calculate. Entonces vamos a empezar a escribir calculate, ya se nos va a sugerir, la vamos a seleccionar. Y si nos detenemos en la explicación de la expresión, vemos que lo primero que se nos pide es algo llamado expresión, que no es más que lo que queremos calcular, que o bien puede ser una medida nueva y que la cree en este mismo instante, o puede ser una de las medidas que ya calculé anteriormente. Total empleados, por ejemplo. Entonces, si empiezo a escribir total empleados, vean cómo aquí se me sugiere. Entonces estoy reutilizando esa medida, sin necesidad de escribir count rows, etcétera, etcétera. Entonces, esta es otra de las ventajas que veíamos o repasábamos hace un ratito también. Luego, vamos a poner coma y presionando Shift y Enter vamos a ir hacia el renglón de abajo a escribir el siguiente parámetro que requiere calculate, que es justamente un criterio para filtrar la expresión que indicamos anteriormente. ¿Cuál es el criterio de filtro? Es que el empleado esté activo. ¿Dónde está esa información? Está en la columna status. Cuando empezamos a escribirlo ya se nos sugiere, lo seleccionamos. Los empleados activos figurarán en esta columna con la palabra activo. Entonces vamos a poner el signo de igual, vamos a escribir activo, pero aquí tenemos que tener la precaución que cuando vamos a indicar en la igualdad algo que es texto, lo tendremos que hacer entre comillas. Entonces vamos a escribir activo entre comillas, cerramos paréntesis y validamos la fórmula desde el check de confirmar. Vean cómo ya se creó la medida aquí en el panel de datos. Podría venir a la vista de consultas DAX y evaluar esa medida, pero vamos a hacerlo de la forma clásica. Vamos a quitar de la visualización el total de empleados y vamos a agregar total empleados activos. Y también vamos a ajustarle el título. En este caso, cantidad de empleados activos. Si venimos a implícitas, vean cómo es la misma cifra, 1770, 1770. Y si ahora vamos por nuestra última medida, que es la de inactivos, vamos a crearla. La vamos a llamar total empleados inactivos. Vamos a utilizar calculate. Vamos a utilizar nuevamente o reutilizar la medida total empleados, coma, nos vamos al renglón de abajo, indicamos que queremos que se filtre según, opa, acá me quedó mal, no es según el ID del empleado, según el estado del empleado, ponemos el signo de igual, abrimos comillas, indicamos inactivo, cerramos paréntesis, validamos. Vamos a copiar esta visualización, la vamos a pegar. Vamos a quitar la medida, vamos a agregar inactivos y también vamos a ajustar el título. Y aquí hemos llegado a estas tres cifras
de las dos formas que les había planteado. Entonces ya tenemos nuestras medidas, vamos a empezar a crear nuestro reporte. Para eso vamos a insertar una nueva página. Lo podemos hacer desde el botón más nueva página que tenemos abajo, pegadito a las otras páginas que ya tenemos, o también lo podemos hacer desde insertar nueva página y seleccionamos página en blanco. Le vamos a cambiar el nombre y le vamos a llamar reporte recursos humanos, y acá vamos a empezar a crear nuestras visualizaciones. Antes de insertar la primera visualización en esta página, vamos a hacer un pequeño ajuste en cuanto al comportamiento de los paneles, que esto obviamente es opcional, lo pueden utilizar de la forma que ustedes mejor lo consideren y más práctico les quede. Pero observen que si nos venimos aquí a la derecha, tenemos el panel formato, y si yo voy al panel de datos, haciendo un clic sobre él, el panel formato se cierra y ahora se muestra únicamente el panel de datos. Si hago lo contrario, es decir, selecciono el del formato, se me intercambian. Ahora que voy a empezar a crear visualizaciones y arrastrar datos, esto puede que no sea tan práctico y lo podemos ajustar desde las configuraciones que tenemos aquí abajo en el engranaje. Hacemos un clic ahí y vean que se nos va a mostrar esta ventana. En el apartado configuración de informes y conmutador de panel, vamos a seleccionar la opción abrir siempre un panel nuevo y vamos a aceptar. De esta forma yo tengo abierto el panel formato. Si ahora presiono datos, en realidad se me muestran los dos, y si además quisiera agregar un tercer panel, como por ejemplo el de selección, y valga la redundancia lo selecciono, también se me muestra. En este caso vamos a sacar el de selección, vamos a minimizar aquí el botón de más y nos vamos a quedar con formato y datos únicamente. Vamos entonces a empezar con el reporte. En las pestañas que llamamos implícitas y DAX ya creamos tarjetas, pero las vamos a crear nuevamente y desde cero aquí en la página reporte recursos humanos. Otra forma de insertar una visualización es desde el centro del lienzo o desde cualquier ubicación del lienzo, hacer un clic derecho y ir a agregar objeto visual. Se va a crear un objeto visual cualquiera, en este caso es uno de columnas apiladas. Vamos a seleccionar el de tarjeta nueva y vamos a agregar datos. Vamos a agregar el total de empleados, el total de empleados activos y el total de empleados inactivos. La vamos a arrastrar hasta aquí arriba y vamos a aumentar el tamaño de la visualización lo más grande que podemos, así no tenemos dificultades para ver lo que vamos creando. Si nos posicionamos sobre el objeto visual y venimos aquí al botón de interacción sobre el objeto, podemos cambiar el orden en que se muestran estos datos. Vean que primero está total empleados activos, luego empleados y luego inactivos. Podría interesarme que primero esté el total de empleados, luego sí los activos y luego los inactivos. Aquí ya observamos cómo el orden cambió. El siguiente ajuste que vamos a hacer tiene que ver con cómo se muestran las unidades. Si regresamos por un momento a la página DAX, recordarán que la cantidad de empleados activos e inactivos es bastante similar. Aquí en reporte de recursos humanos, como se está redondeando o de alguna forma se está mostrando la cifra calculada en miles, se me ajusta a 2000 y no veo la diferencia. Entonces vamos a seleccionar la visualización, al panel formato vamos a venir a valores de llamada y dentro de valores de llamada vamos a ir a mostrar unidades con un formato que sea ninguno. Y aquí, si bien ya hice la modificación, quiero que nos detengamos sobre algo bastante importante cuando empezamos a hacer estos cambios de formato. Es que vean que cuando cambié aquí mostrar unidades de automático a ninguno, lo hice considerando que en el apartado anterior que dice aplicar configuración a y se me muestran las series, tengo todas, es decir, los cambios que yo voy a hacer, el que hice y los que voy a hacer, están aplicando en este caso, si es que tengo seleccionado todas, a las 3 tarjetas, pero podría interesarme aplicar algún formato de forma específica a una de las tarjetas, sino a las 3. Por ejemplo, podríamos seleccionar total empleados y a total empleados indicar que quiero que la fuente sea negrita y que sea en un tamaño 48.
En cambio, también podríamos indicar que para empleados activos quiero una fuente más pequeña, 42. Y para los inactivos también 42. Voy a volver a seleccionar todas. Voy a minimizar valores y voy a ir a etiqueta. Vean que la tenemos habilitada, pero podríamos deshabilitarla. Obviamente queremos que se muestre la etiqueta y que se nos indique a qué corresponde cada cifra. Si bajamos un poquito más, vemos que tenemos varias otras opciones de ajuste de formato. Casi todas están habilitadas, menos texto. Ahora vamos a ver por qué. De momento concentrémonos en las que sí están habilitadas. Lo que yo voy a hacer en este caso va a ser ponerlo en negrita. Vamos a probar posiciones, cómo queda mejor, si por encima del valor o por debajo del valor. Me parece que queda mejor por encima, vamos a dejarlo así. Podríamos probar con cursiva, si nos gusta o no, eso va a elección de cada uno. De momento vamos a dejarlo así. Pero lo que les quiero mostrar es que aquí etiqueta, la parte de texto está inhabilitada. Y está inhabilitada porque tengo seleccionado todas las series. Entonces, si yo quiero modificar el texto, Power BI no me permite modificar el texto de las 3 series a la vez. Entonces voy a tener que ir una a una. Por ejemplo, total empleados, no me interesa modificar el texto en sí, pero sí prefiero que se muestre en minúscula. Entonces voy a seleccionar total empleados y cuando selecciono total empleados, vean cómo se habilita aquí el texto y el texto está automático, que es el nombre de la medida que arrastré, pero lo voy a cambiar y voy a indicar total empleados. Luego selecciono empleados activos y voy a indicar empleados activos. Vamos a poner en mayúscula a activos e inactivos vamos a poner empleados inactivos. Vuelvo por un momento a total empleados y aquí vamos a ponerle también mayúscula. Siempre que estén haciendo algún ajuste aquí en los formatos, vean que tenemos esta opción de restablecer valores predeterminados y todo vuelve al formato predeterminado que tenía Power BI. Vamos a minimizar etiqueta, vamos a minimizar valores de llamada, vamos a ir a forma. Esta forma refiere precisamente a cuál es la forma individual de cada una de las tarjetas. Vean que está seleccionado rectángulo. Podrían ir por la opción de rectángulo redondeado, que me parece que es mucho más agradable a la vista. Y aquí podrían hacer dos cosas. Una es dejar las 4 esquinas redondeadas, digamos, o ir a personalizar estilo y aquí podrían indicar la curvatura de cada esquina en particular. Por ejemplo, la superior izquierda con 50, si es que les gusta algo así. O si prefieren algo más sencillo y más rápido, deshabilitan personalizar estilo, se aplica el mismo redondeo, digamos, a cada uno de los vértices o de las esquinas. Si me parece que 25 es demasiado, vamos a ver un 15 o un 10. Vamos a dejarlo así de momento. Minimizamos forma y vamos a diseño. Aquí en diseño podemos hacer algo bastante interesante, que es modificar cómo se muestran estas tarjetas. Aquí tenemos 3 y las vemos en fila, por eso es que lo tenemos como fila única, pero podríamos ir por columna única y en este caso se mostrarían justamente en columna y no en fila. Y también hay otra opción bastante interesante, que es la de cuadrícula, y de esta forma ustedes indican cuadrícula y pueden indicar la cantidad de filas y la de columnas. Podríamos en este caso ir por 2 filas y 2 columnas y nos quedaría así. Justo como tengo 3 tarjetas acá, puede que esta no sea la mejor forma, así que yo me voy a quedar con fila única, que es lo que teníamos al principio. Pero sepan que existe esa opción y también pueden ajustar aquí el espaciado entre cada una de las tarjetas individuales. Por ejemplo, un 15 me parece que está bastante bien. Minimizamos diseño. Valores de llamada ya lo estuvimos viendo, así que lo volvemos a minimizar. Etiquetas de referencia nos permite agregar más datos a cada una de las series. En este caso no lo vamos a utilizar. Y aquí sí venimos a una parte súper interesante, que es la de imágenes.
Nuevamente la precaución de ver que la configuración que vamos a seleccionar o los ajustes de formato que vamos a hacer van a aplicar a todas o a alguna de las series. Por ejemplo, si seleccionamos todas y activamos imagen, vamos a tener aquí dos opciones: imagen o una dirección URL de la imagen. Vamos a quedarnos con imagen, que es la forma más sencilla, y la vamos a examinar y buscar dentro de nuestro equipo. Ustedes van a poder descargar las imágenes que yo voy a utilizar desde un enlace en la descripción de este video, pero obviamente pueden agregar la imagen que ustedes gusten. Recuerden que tenemos seleccionado todas. Vamos a ver qué sucede. Seleccionamos examinar. Me voy a ir al escritorio, que es donde yo tengo las imágenes, y me voy a quedar con esta. Vamos a poner abrir y vemos que tenemos la misma imagen en las tres tarjetas. Puede ser que esto sea de aplicación en alguna situación, pero no es lo que quiero ahora. Entonces voy a quitar esa imagen, voy a venir a aplicar configuración y voy a solicitar que sea solo en total empleados. Aquí sí voy a seleccionar la imagen que veíamos hace un ratito. Luego voy a ir a activos, total de empleados activos. Voy a seleccionar esta otra imagen. Y luego voy a ir a los empleados inactivos y seleccionar esta otra imagen. Quizás no son las imágenes más lindas, pero lo interesante es que ustedes puedan conocer este recurso y adaptarlo al reporte sobre el cual estén trabajando. Observen que algo similar a lo que sucedía cuando queríamos modificar el nombre de la etiqueta, sucede aquí al tratar de ajustar la posición de la imagen dentro de la tarjeta. Si yo tengo seleccionada una serie en especial, como por ejemplo esta total de empleados inactivos, no tengo esa opción habilitada. De momento Power BI no me permite configurar la posición de la imagen dentro de una tarjeta arriba y dentro de otra tarjeta abajo. Entonces vamos a ir a todas y vean que cuando seleccionamos todas, aquí lo de posición sí se habilita y puedo jugar con la posición de las imágenes. En este caso está a la derecha del texto, podemos ver que sucede a la izquierda o que nos parece abajo o arriba. A mí me parece que la opción de izquierda está bastante bien. De momento vamos a dejarlo así, de ser necesario luego lo modificamos. También podríamos agregar algo de transparencia a la imagen. Vamos a ver con un 10 cómo queda. No se nota casi, vamos a probar 25. Ahí queda la imagen un poquito más clara y no con ese negro tan intenso, y lo que sí resalta es la cifra. De momento dejémoslo así. Minimizamos imagen. Aquí también imágenes. Y luego en el apartado de tarjetas, reitero, aparece lo de aplicar configuración a todas las series o a alguna en particular. Vamos a dejar todas. Opciones de fondo, que lo podemos habilitar o deshabilitar. Aquí está habilitado, no lo notamos porque está en blanco, pero no sé, podríamos ir por este color o cualquier otro y ahí sí lo veríamos. De momento vamos a dejarlo deshabilitado. Luego tenemos cuestiones de borde, lo tenemos habilitado y en un color gris. Podríamos ir por un color más oscuro y un borde más ancho, algo así. También le podríamos dar algo de transparencia. Minimizamos borde. Aquí tenemos algunas otras opciones de sombra, iluminado o barra de énfasis. Aquí barra de énfasis puntualmente no se aprecia porque está habilitado borde, pero vean que si quitamos el borde y agregamos barra de énfasis, es como esta barrita que se nos muestra a la izquierda. Yo la voy a deshabilitar y me voy a quedar con borde. Y en cuanto a la sombra, de momento no sé si aporta demasiado, así que lo vamos a dejar así. Siempre, por supuesto, podemos volver y editar cualquier ajuste de estos que fuimos haciendo. Antes de seguir con otras visualizaciones, vamos a reducir un poquito el tamaño de las tarjetas. Así nos queda más espacio en la página y luego vemos cómo y dónde le damos la ubicación final. Regresemos un momento aquí a consigna y vamos a repasar que habíamos comentado que íbamos a insertar visualizaciones de tipo circular, anillo, gráfico de rectángulos, mapas y segmentadores de datos. Vamos con los gráficos circulares de anillo y rectángulos y después finalizamos con los segmentadores y mapas. Regresamos a reporte
Aquí podemos venir a inicio e insertar, o desde insertar también tenemos elementos visuales. En este caso vamos a seleccionar un gráfico de anillo. Vamos entonces a empezar a agregar datos. En valores vamos a pedir que se muestre el total de empleados, que lo tenemos por aquí. Vamos a agrandar la visualización para ver mejor. Podríamos luego indicar cómo queremos que este total de empleados se desglose, y eso lo hacemos desde el apartado leyenda. Voy a ir a leyenda, agregar datos, y en este caso voy a seleccionar género. Aquí veo entonces los 3520, que es la cantidad total de empleados desglosada según género masculino, femenino u otro. Y en información sobre herramientas podríamos agregar algún dato más. Vean que ahora, cuando yo solamente tengo total de empleados y género dentro de los campos de esta visualización, si me posiciono sobre, por ejemplo, el género masculino, veo la información de esa parte del gráfico, que lo que se me dice es género y el total de empleados, porque es todo lo que yo arrastré de momento a la visualización. Pero podría interesarme tener algún otro dato ahí, y lo puedo hacer desde información sobre herramientas, y podría, por ejemplo, seleccionar total de empleados activos y total de empleados inactivos. O también lo podemos observar o seleccionar desde el panel de datos. La cuestión es que ahora que arrastramos medidas u otros campos aquí a información sobre herramientas, si nos posicionamos, o sea, si volvemos al área del gráfico correspondiente al género masculino, veo que además del género y del total de empleados, veo el detalle del total de empleados activos e inactivos, aunque no es una división que esté explícita en el gráfico, sino que lo puedo observar si me posiciono sobre determinada área. Y eso lo logro desde información sobre herramientas. Que se muestre esto aquí en mayúscula me está molestando un poco, no me gusta, y tenemos dos opciones para ajustarlo. Una es si es un cambio puntual que queremos hacer sobre esta visualización, podemos venir aquí, hacer un doble clic y modificarlo. Por ejemplo, total empleados, y lo mismo acá, vamos a hacer doble clic, empleados activos, y acá empleados inactivos. A ver qué sucedió. Acá inactivos no me quedó el cambio. Inactivos, damos enter. Ahora sí, y vean cómo particularmente en esta visualización las mayúsculas se fueron, e incluso podrían ustedes poner otra descripción. Este cambio solamente aplica a esta visualización. Si las mayúsculas estas me están molestando en general, tenemos que buscarle otra solución. ¿Cuál va a ser esa solución? Cambiar el nombre de la medida. Porque observen que en este gráfico yo hice los cambios y se me ajustó puntualmente en esta visualización, pero las medidas que tengo aquí en el panel de datos se siguen llamando de la misma forma. Es decir, que si ahora creo otra visualización y arrastro esta medida, se me va a mostrar este nombre, salvo que luego la modifique. Entonces puedo resolver ese problema un poco de raíz si se quiere. Vengo a la medida, vean que cuando la selecciono se me muestra aquí la barra de fórmulas. Podemos aumentar el tamaño presionando control y el scroll del ratón, y podemos aquí cambiar el nombre de la medida. Quitamos las mayúsculas, empleados activos, validamos. Aquí en inactivos vamos a hacer el cambio también. Vamos a quitar el total. Y total empleados vamos a dejar total empleados, pero en minúscula. Validamos. Entonces, si ahora seleccionamos, o mejor dicho, si ahora insertamos otra visualización, como por ejemplo agregar objeto visual y un gráfico circular donde en valores se muestre el total de empleados y la leyenda sea según el departamento donde trabajan, me voy a encontrar con que total empleados se muestra en minúscula y tal cual como se llama la medida.
Podría hacer lo mismo aquí en información sobre herramientas y agregar empleados activos y empleados inactivos. Y si me posiciono en el departamento gerencia y estrategia, que es aquí el celeste, me voy a encontrar con la cantidad total de empleados que está en ese departamento, cuál es la cantidad de activos y cuál la de inactivos. Y leyendo aquí lo de información sobre herramientas, veo que empleados activos me quedo con una doble A, así que la voy a seleccionar y voy a borrarla, válido, y ya queda resuelto. Vean que desapareció la segunda A. Otra cosa que les quiero mostrar es, aquí creamos un gráfico de anillo y aquí un gráfico circular o de torta. Si quisiéramos mantener el mismo estilo, es muy sencillo cambiar el tipo de objeto visual. Y lo podemos hacer desde aquí interacción sobre el objeto, simplemente seleccionando en lugar de gráfico circular el de anillo, y ya se ha hecho el cambio. Podemos hacer este cambio a cualquier otro tipo de visualización. Sí, puede suceder que si nos vamos a una visualización muy distinta, donde los campos que se requieren son muy distintos, haya algún problema, es decir, alguno de los datos desaparezca, pero si venimos aquí a insertar estas opciones, vemos que tanto el gráfico circular como el de anillo como el de rectángulos, o también llamado tree map, están dentro de la categoría justamente circular, de anillos y de rectángulos. Entonces comparten características, podemos ir sin ningún problema de uno a otro y no vamos a tener dificultades con los datos que arrastramos o con los campos que se nos piden. Ojo, podemos ir de uno circular a una tarjeta, por ejemplo, y es posible, lo único que obviamente vamos a perder datos. De hecho, vamos a probarlo. Por ejemplo, vamos a pararnos aquí sobre este y vamos a indicar que en lugar de un gráfico de anillo, ahora queremos que sea uno de tarjeta. Perdí mucho de lo que se está mostrando, pero porque son tipos de visualizaciones muy distintas. De todas formas, puedo volver al de anillos seleccionando nuevamente anillos o presionando Control Z. Si observamos estas dos visualizaciones, son parecidas obviamente, pero hay algo que destaca, si se quiere, que es cómo se muestran las cifras. Y vamos a verlo con un poquito de detenimiento. En este segundo gráfico, como tenemos un desglose mayor porque tenemos varios departamentos, es decir, tenemos muchos más departamentos que géneros, vemos que aquí dice 731, 630, 575, es decir, la forma automática en que Power BI me muestra las cifras me permite conocer la cifra completa. En cambio, si yo vengo al primer gráfico de anillo, vemos que sucede algo similar a lo que nos sucedía con las tarjetas, que ya ajustamos previamente. La cantidad de empleados de género femenino se me muestra como 2000, más allá de que si me posiciono sobre esa parte, en la información sobre herramientas me muestra el número real, que es 1650. Pero bueno, esa especie de redondeo que hace Power BI puede, en este caso, no estar jugando a mi favor. Entonces vamos a ajustarlo. Para eso vamos a seleccionar esta visualización, nos vamos a venir al panel de formato, vamos a venir a etiqueta de detalles y aquí nos vamos a encontrar con un apartado de valores y vemos aquí lo de las unidades, que está en automático, vamos a poner ninguno y ahora sí observen cómo se ve la cifra. Si vengo al segundo gráfico, si bien como está ahora el automático me sirve, de todas formas lo voy a cambiar y le voy a poner ninguno, porque luego cuando empecemos a trabajar con filtros, puede que de la aplicación de algún filtro alguna de estas cifras cambie y bueno, y ese redondeo o esa forma automática de mostrar unidades termine siendo un poco inconveniente. Vamos a minimizar, o mejor dicho, reducir un poco el tamaño de estos gráficos. Y bueno, ya tenemos el desglose por género, lo tenemos por departamento, vamos a hacerlo también por educación, por función y por región. Entonces, o bien podríamos crear un nuevo objeto visual, o lo que también podemos hacer es copiar uno de los que ya tenemos con Control C y pegarlo con Control V, y aquí lo que nos ahorramos es estos pequeños ajustes que hicimos en cuanto a cómo se muestran las cifras. Luego de copiarlo y pegarlo, simplemente vamos a quitar género de aquí
y vamos a agregar en este caso educación. También vamos a copiar y pegar y vamos a quitar educación y vamos a agregar función. Copiamos, pegamos, vamos a ajustar un poquito aquí los tamaños para lograr un poquito más de espacio. Dijimos que aquí vamos a quitar función y vamos a agregar región. Nos está faltando modalidad y jornada. Vamos a achicar aquí el tamaño de estos gráficos que ya tenemos para poder crear este último. Y vamos a ver una opción un poquito distinta en este último, ¿sí? Que es, como venimos haciendo, vamos a copiar y pegar uno de los que ya tenemos creados, así nos ahorramos ciertos ajustes. Vamos a quitar aquí función y vamos a agregar jornada, que puede ser tiempo completo, medio tiempo o parcial. Y algo que podemos hacer, si es que necesitamos aprovechar un poco más el espacio que tenemos, es una de las opciones que no vimos, o mejor dicho, que no vimos en los gráficos anteriores, que es el de detalles. Vamos a venir a esta opción antes de modo enfoque para ver el gráfico justamente más grande. Siempre podemos volver al informe, pero bueno, tenemos el modo enfoque, tampoco lo habíamos utilizado anteriormente, vamos a utilizarlo ahora. Al estar en modo enfoque, vean que aquí tengo un nuevo panel que es el de compilar, que es desde donde vamos a agregar un dato o campo aquí a detalles. Y lo que voy a hacer es agregar justamente lo de modalidad, ya que de alguna forma la modalidad y la jornada puede estar un poco relacionada. Vamos a graficarlas juntas, nada más que vamos a poner jornada en leyenda y modalidad en detalles. Y al seleccionar aquí detalles, vean lo que sucede. Lo voy a quitar y lo voy a volver a poner para que logremos observar bien qué es lo que pasa. Voy a quitar modalidad y yo aquí veo desde la leyenda en color celeste tiempo completo, azul medio tiempo y en naranja parcial. Ahora, si en detalles agrego modalidad, se mantienen esos colores, pero hay una subdivisión, es decir, dentro de tiempo completo se me muestra por un lado la modalidad remota y por otro la presencial. Si vengo a ver y me posiciono sobre el gráfico, dentro de información sobre herramientas se me va a detallar la modalidad presencial, es decir, aquí veo que me dice jornada tiempo completo, modalidad presencial. Pero puedo necesitar que esto esté aún más claro, entonces esto lo vamos a hacer desde algún ajuste de formato. Para eso, con la visualización seleccionada y en este modo, nos vamos a venir a etiqueta de detalles y dentro de etiquetas de detalles tenemos una opción que es la de posición, que todavía no la hemos explorado, pero vamos a dejarlo así. Si quiero que nos detengamos en el contenido de la etiqueta, porque aquí tengo un montón de opciones. Vean que está seleccionado valor de datos y el porcentaje del total. Aquí se me muestra 1036 y el porcentaje sobre el total. Pero yo puedo pedir que se me muestre la categoría y el porcentaje. Entonces vean que aquí se me muestra presencial y remoto. O también puedo pedir que se me muestre la categoría y el valor de los datos. Entonces veo presencial, remoto y el valor. O puedo también venir a esta opción de todas las etiquetas de detalles y ahí tengo presencial, el valor y el porcentaje. Me parece que esto ya es como demasiado, así que vamos a dejar simplemente categoría y porcentaje del total. Vamos a presionar volver al informe. Y lo que vamos a hacer ahora es ajustar un poco los títulos que tenemos, porque vean que en todas las visualizaciones que hemos creado se nos muestra el título autogenerado por Power BI y es como toda la información detallada. Vemos que dice total empleados, empleados activos, empleados inactivos por género. Lo podemos editar, para eso nos posicionamos sobre la visualización, venimos a título y aquí en el apartado de texto del título podemos modificarlo o podemos directamente deshabilitarlo. Lo minimizamos y lo deshabilitamos. Esta puede ser una opción porque vean que ya aquí en la leyenda se me muestra qué es lo que se está graficando, o mejor dicho, cómo se está desglosando la cantidad de empleados. Otra opción podría ser habilitar el título y escribir total empleados según género.
Y podríamos ir a la leyenda y deshabilitar el título de la leyenda, ya que, como indicamos en el título de la visualización, que el desglose es según género, bueno, lo quitamos de la leyenda. Otra cosa que podemos hacer es, al gráfico este que ya le modificamos esto de deshabilitar el título de la leyenda, podemos copiar formato y pegar. Vean cómo desaparece de la leyenda. Obviamente el texto del título no se modifica porque no es una cuestión de formato, sino que es el título en sí, así que vamos a tener que volver sobre ese punto. Pero bueno, voy a copiar formato, pegar aquí también, desaparece la leyenda región, lo mismo con educación, lo mismo con función. Pero ojo con el último, el de jornada, porque aquí hicimos otros cambios de formatos para poder visualizar en el mismo gráfico la cuestión de la jornada y la modalidad. Entonces no voy a copiar y pegar formatos, sino que me voy a tomar el tiempo de posicionarme sobre esta visualización, buscar donde tengo leyenda y quitar el título de la leyenda particularmente. Vamos ahora sí a ajustar el texto de los títulos de forma individual. Vengo aquí, vamos a buscar título y lo que tenemos es el total de empleados según departamento. Vengo a este otro que es el que refiere a las regiones. Aquí en la educación vamos a hacer lo mismo. Podemos agrandar el tamaño del panel para verlo mejor. Dijimos que aquí es según educación o según nivel educativo. Vamos a poner nivel educativo mejor. Luego tenemos según función. Y en este último es el total de empleados. Y aquí tenemos un doble según, porque es según jornada y modalidad. Ya quedamos con los títulos ajustados. Todo lo de total empleados veo que está como muy reiterativo, lo podríamos ajustar y quitar esa parte, pero bueno, de momento dejémoslo así. Ustedes si quieren lo modifican o si quieren lo dejan de esta forma. Si volvemos a repasar lo que habíamos planteado en la consigna, nos restaría ver segmentadores de datos y mapas. Vamos entonces de regreso a la página Reporte Recursos Humanos y les voy a proponer lo siguiente. Vamos a achicar aquí el tamaño del panel formato y el panel datos. Vamos a mover las tarjetas hacia este lado. Voy a agarrar este gráfico de anillo donde tenemos detallados los departamentos. Me lo voy a traer para aquí. Otros movimientos. Después lo acomodamos. Y lo que voy a hacer es, a este gráfico de anillo lo voy a transformar en un segmentador, simplemente seleccionando el de tipo segmentación de datos nueva. Y vean cómo nos trajo al campo, justamente departamento, y luego aquí tenemos algunos datos en cuanto a información sobre herramientas. Vamos a quitarlos porque nos interesa únicamente que el filtro se realice según departamento. Y esos otros datos que arrastrábamos de la visualización anterior aquí no tienen mucho sentido. Con este simple movimiento, si ahora seleccionamos por ejemplo finanzas, vamos a ver cómo esto ya afecta a todas las visualizaciones de nuestra página. Lo mismo si vamos a gerencia, ingeniería. Y en definitiva lo que nos va a permitir este filtro es hacer el análisis de total empleados, empleados activos, inactivos, además del desglose según educación, región y demás, pero filtrando según el departamento. Con el filtro seleccionado vamos a venir aquí al panel de formato y vamos a empezar por quitarle el título. Luego en configuración de la segmentación verán que hay algunas opciones como lo de selección única, es decir, que solo se pueda filtrar de a un departamento. Lo podemos quitar y si quitamos selección única podemos seleccionar más de un departamento presionando la tecla control. Aquí tendríamos por ejemplo finanzas, gerencia y manufactura. Eso es como prefieran. Yo en este caso voy a dejar deshabilitada la selección única. Es decir, quiero que se puedan seleccionar varios departamentos. También vamos a tener la opción de mostrar, seleccionar todos, que vendría a ser este botón. Y de esta forma o se selecciona todo o se anula toda la selección. Me parece que es interesante dejarlo, así que lo voy a dejar activado. Antes de seguir, vamos a achicar un poquito estos gráficos. Así podemos trabajar más cómodos con nuestro segmentador.
Volvemos al segmentador. Ya vimos configuración de la segmentación, minimizamos, vamos a forma. Similar a lo que sucedía con las tarjetas, aquí podemos seleccionar rectángulo o rectángulo redondeado. Yo voy a ir por rectángulo redondeado para que se parezca a las tarjetas que ya creamos. Si selecciono aquí las tarjetas, veo que le habíamos indicado un 10% de esquinas redondeadas. Voy a volver al segmentador y voy a indicar 10. Minimizamos forma, vamos a diseño. También aquí vamos a poder indicar cómo queremos que se muestren estos botones, en cuántas filas y en cuántas columnas. Tenemos en total 9 valores, así que yo voy a indicar 9 filas y una columna. Obviamente esto lo pueden ajustar según sus preferencias. Luego nos vamos a valores de llamada y aquí vamos a poder ajustar justamente los valores de cada uno de los botones. En este caso yo únicamente lo voy a poner en una alineación central y en cuanto a la fuente lo voy a dejar así. Minimizamos valores de llamadas. Así como en las tarjetas agregamos imágenes, aquí también podríamos hacerlo. Nos vamos a botones. Aquí vamos a poder configurar el borde, darle más ancho por ejemplo, cambiarle el color si es que lo deseamos. También hay opciones de relleno. Aquí no se nota porque está blanco, pero podríamos seleccionar cualquier otro color. Lo vamos a dejar en blanco de momento. También tenemos aquí algunas opciones de sombra, iluminado o barra de énfasis, muy similar a lo que teníamos también para las tarjetas. Pueden hacer aquí ustedes las configuraciones que gusten. Vamos a probar afinar aquí un poquito el borde de la tarjeta, así se parece un poco más al segmentador de datos. Vamos a dejarlo así. Y vamos ahora a hacer algunos ajustes en cuanto a la ubicación de las visualizaciones. Vamos a traer el segmentador hacia abajo todo lo posible. Vamos a reducirle un poquito el tamaño. Vamos a arrastrarnos esta otra para aquí, esta también. Vean que en la medida que van moviendo las visualizaciones se muestran estas líneas punteadas rojas que nos permiten ubicarnos un poco mejor en el lienzo e ir alineando cada una de las visualizaciones. Aquí tenemos el desglose según género, según nivel educativo, según función, que me lo voy a llevar hasta aquí arriba, jornada y modalidad, y aquí tenemos regiones. Y nos resta ahora crear el mapa. Para eso vamos a venir a insertar, objeto visual, mapa. Aquí ya se nos insertó. Y en ubicación vamos a agregar justamente región, que es donde tenemos los países. Y vean cómo aquí en el mapa vamos a ir a modo enfoque. Vemos que se marcan 4 regiones que tenemos en nuestros datos: Uruguay, Chile, Perú y México. Algo importante que no hicimos en este caso, de todas formas funcionó, pero si estamos trabajando con otras regiones definidas de otra forma puede que se genere algún problema, es que cuando nos posicionamos aquí sobre el dato región, vean que se nos habilita una pestaña de herramientas de columnas donde tenemos en propiedades categoría de datos, y en este caso se muestra sin clasificar, pero es una práctica buena seleccionar aquí si los datos que tenemos en ese campo son, por ejemplo, una dirección, una provincia, un continente, país o región. En este caso voy a seleccionar país o región. Vean que se redefine el tipo de dato y aquí se me muestra un icono nuevo. Y de esta forma me aseguro que Power BI va a entender bien que lo que yo tengo acá son países. Además de indicar el campo donde está la ubicación, aquí que arrastramos región, también podríamos hacer alguna acción sobre el tamaño de las burbujas. Vean que ahora son todas iguales, pero tenemos aquí un apartado tamaño de burbuja y podemos indicar un criterio. Podría ser, por ejemplo, la cantidad total de empleados. Entonces vemos cómo cada burbuja ahora tiene un distinto tamaño, representando justamente el total de empleados de cada país. Y también en información sobre herramientas podríamos agregar el total de empleados activos y el total de empleados inactivos, de forma que si nos posicionamos sobre una de las burbujas, vemos todos esos datos.
Vamos a ir a volver al informe. Tenemos aquí nuestro mapa. Vamos a quitarle el título. Lo vamos a ubicar debajo de empleados según regiones, así se complementan ambas visualizaciones. Vamos ahora a dedicar unos minutos a ajustar tamaños y ubicaciones de las visualizaciones. Yo lo voy a ir haciendo, como les decía, apoyándome en las líneas rojas que se muestran cuando muevo cada visualización. También podemos ir a tamaño y estilo y desde aquí ajustar el tamaño de cada una de las visualizaciones. Teniendo estas dos herramientas en mente, vayamos hacia esos ajustes. Yo ahora voy a acelerar el video para que no se haga tan lento y tan tedioso esta parte, pero ustedes pausenlo y vayan haciéndolo a su ritmo. Hechos ya estos ajustes un poco manuales, vamos a seleccionar los tres gráficos de anillo que tenemos como lo que vendría a ser la primera fila y también el segmentador. Vamos a ir a formato y vamos a ir aquí a la opción de alinear y distribuir horizontalmente, y de esta forma se van a ajustar las alineaciones. Vamos a hacer lo mismo con estos otros. La selección múltiple lo hacemos presionando Shift y clic sobre cada visualización. Una forma de hacer ajustes de formato, que en realidad no la hemos visto todavía, es haciendo un doble clic sobre la visualización y de esa forma vean cómo cambia el recuadro. Ahora lo tengo celeste con un cuadradito en cada uno de los vértices. En cambio, la forma habitual es un rectángulo negro con círculos. Lo hago doble clic y se habilita este modo. Y puedo fácilmente seleccionar, por ejemplo, la leyenda. Y en el panel de formato ya se me van a mostrar esas opciones, es decir, las modificaciones que puedo hacer sobre la leyenda. Lo mismo si selecciono el título, aquí ya se me muestra el título. Y el cambio que voy a hacer es acortar el título, dejar simplemente género. En esta otra vamos a dejar solamente función. Aquí regiones. Jornada y modalidad, nivel educativo, y ahora otra vez doble clic, y en cuanto a la leyenda vamos a cambiarle la ubicación y vamos a dejar abajo centro, lo mismo en todas las otras. También podemos ajustar el formato de la etiqueta, tanto la ubicación como los valores. Yo únicamente lo que voy a hacer es agregarlo en negrita y voy a solicitar que se muestre únicamente el porcentaje del total. Lo mismo acá. Salvo en jornada y modalidad, donde vamos a dejar categoría y porcentaje. Vamos a agregar ahora algo que nos está faltando, que es el título del reporte. Para eso vamos a venir a insertar y vamos a insertar un cuadro de texto. Vean como aquí ya se insertó en una parte de la página donde tenemos espacio. Podríamos empezar a escribir dentro de este cuadro de texto, pero en realidad lo que vamos a hacer tiene que ver con el panel formato y vamos a habilitar el título. Desplegamos las opciones y ahí podremos indicar justamente un título que va a ser recursos humanos. Obviamente podemos ajustar el tamaño de la fuente, también la alineación, opciones de color y demás. Vamos a ponerlo en negrita. Luego tendremos la opción de subtítulo, que también vamos a habilitar, y vamos a indicar que es características del personal según departamento. Pueden también hacer los ajustes en cuanto al formato que deseen. Yo voy a habilitar aquí ajustar texto, lo voy a dejar en cursiva. Vamos a reducir un poquito el tamaño del subtítulo y agrandar el del título. Hecho esto,
podemos mejorar y darle más color a nuestro reporte. La manera más sencilla de hacerlo es aplicando un tema. Vamos a venir a ver y aquí nos vamos a encontrar con una serie de temas preestablecidos. Pueden ustedes seleccionar el que gusten. En este caso yo voy a ir por este y vean cómo ya existen cambios en cuanto a los colores y algunas fuentes. Luego de aplicar el tema, si hubiera algo que quisieran modificar, podrían venir desde estas opciones que se muestran de personalizar tema actual y aquí cambiar algún color que particularmente crean inapropiado o que puede ser mejorado. Lo mismo en cuanto a características del texto o a los elementos visuales. De momento vamos a dejarlo así. Podríamos, por ejemplo, ponerle un color al fondo. Si venimos al panel de formato, fondo del lienzo, podemos seleccionar aquí el que mejor nos parezca. Luego vamos a quitar transparencia para que se muestre. Vamos a dejarle 70. Tenemos aquí un tema con los fondos de las visualizaciones individuales. Venimos a tamaño y estilo, quitamos fondo y así vamos con todas. Vean que es bastante sencillo. Lo mismo aquí con el mapa. Lo mismo con las tarjetas, con el segmentador y con el cuadro de texto. Si particularmente nos paramos sobre el segmentador, vean que tenemos dos cuestiones relacionadas al fondo. Por un lado, el fondo de la visualización en sí y luego el fondo de cada botón. El de la visualización en sí va a estar dentro de tamaño y estilo, mientras que el de cada botón va a estar en botón. Podríamos aquí revisarlo, habilitarlo o deshabilitarlo. Me parece que está bueno que esté habilitado y que esté en blanco. Vamos a hacer lo mismo con la tarjeta. En cuanto a tamaño y estilo, fondo de la visualización está deshabilitado, pero si venimos a tarjeta, vamos a habilitar el fondo y lo vamos a dejar en color blanco. Por último, si nos posicionamos aquí en el mapa, también podemos hacer ajustes en cuanto a lo estético del mapa. Si venimos a configuración de mapa, vean que tenemos distintos estilos. Podríamos ir por escala de grises, quizás está un poco más acorde al tema. Y también podríamos mostrar etiquetas o no, en cuanto a que se indique continente y nombre de país. Yo lo voy a dejar habilitado, pero como en todas las cuestiones que tienen que ver con el formato, pueden ustedes elegir el que más guste. Ahora que llegamos hasta este punto, ya casi al final de lo que nos habíamos propuesto realizar, vamos a ver dos últimas cuestiones. La primera es que si ya terminamos de ajustar la ubicación de nuestras visualizaciones, podemos venir al apartado Ver y seleccionar esta opción de bloquear objetos. Entonces de esta forma evitamos erróneamente mover alguna visualización, quedan bloqueados todos los objetos. Luego también podemos ocultar estas páginas que fuimos utilizando para todo el trabajo previo. Si hacemos clic derecho vamos a tener la opción de ocultar y vean cómo se muestra este icono que nos indica que esa página no va a estar visible cuando se comparta el reporte. Sí va a estar visible aquí en la versión de escritorio de Power BI, pero si se comparte vía el servicio de Power BI no va a estar visible para los usuarios finales. Eso puede ser interesante, ya que todo el trabajo previo que ustedes fueron realizando queda únicamente visible para ustedes o para quien tenga el acceso al archivo en la versión de escritorio. Hecho esto, vamos a ver dos formas de explorar este reporte. Una es, por supuesto, seleccionando los filtros que creamos. Si seleccionamos finanzas y contabilidad, vamos a ver únicamente los datos relacionados a finanzas y contabilidad. Habíamos dicho que también podemos hacer selecciones múltiples. Vean en este caso como si seleccionamos finanzas, contabilidad, gerencia y estrategia, todos tienen función administrativa, no hay nadie con función operativa en esos departamentos. En cambio, si ahora selecciono manufactura y operaciones, sí veo que la cosa cambia. Puedo borrar filtros desde aquí. Y otra segunda forma de navegar en este reporte es que cada una de estas visualizaciones interactúa con las otras.
Si yo quisiera ver particularmente cifras relacionadas a Uruguay, puedo venir al gráfico donde tengo Uruguay, hacer un clic sobre el color de Uruguay y vean cómo todas las otras visualizaciones también se ven afectadas por esta selección. El mapa me muestra solo Uruguay. Estos otros gráficos de anillo se resalta solamente la parte que se relaciona a Uruguay y también se filtran aquí las tarjetas. Si hago un clic nuevamente sobre Uruguay, vuelvo a la normalidad. También si quisiera yo hacer zoom en la función operativa, veo como todo el reporte se ve afectado por esa selección. Hago clic y vuelvo a la versión con todos los datos. Para terminar, vamos a minimizar estos paneles, también las opciones superiores, y vamos a guardar nuestro archivo. A quienes hayan llegado hasta esta parte, les invito a que nos dejen en comentarios la respuesta a dos preguntas. La primera es: ¿cuál es la cantidad total de empleados del departamento servicio al cliente? Y la segunda es: ¿cuál es el porcentaje de personal con posgrado en México? Hasta aquí lo que les queríamos mostrar en este tutorial. Es un reporte bastante sencillo, pero me parece que es súper completo para ir metiéndose en todo el mundo de Power BI. Espero hayan logrado ir siguiendo toda la construcción del reporte. Recuerden que en la descripción del video van a encontrar el enlace a descargar todos los recursos que utilizamos, los datos, este archivo y también las imágenes que fuimos utilizando. Bueno, hasta acá el video de hoy. Como siempre les digo, espero de verdad que les haya resultado útil. Si es así, les invito a que nos dejen su comentario, su like y respondan la consigna que planteábamos hace un ratito. Es súper importante para nosotros que este video llegue a muchísimas personas y lo logramos solamente si ustedes dejan su comentario, su like y si además se suscriben al canal. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en un próximo video.